Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Mental. Nosotras somos Katy Olivo y quien les habla, Gabriela Arias. En el episodio de hoy hablaremos sobre las emociones, ya que en la actualidad es mucho lo que se habla de estas y cada vez surge un mayor interés sobre el tema, sobre la salud mental y emocional. Pero quiero que se pregunten si realmente conocemos lo que son o podemos confundirlas fácilmente con los sentimientos. ¿Tú qué crees, Katy? ¿Qué nos puedes comentar acerca de las emociones? Bueno, Gabriela, yo creo que realmente sí conocemos, pero a la vez también puede prestarse a que muchas veces las confundimos con los sentimientos, inclusive a veces con impulsos, con sensaciones. Y por eso es importante en este momento definir primeramente qué son las emociones. Y podemos decir que son reacciones innatas que las personas tienen ante diversos eventos a lo largo de su vida. Surgen de la necesidad de adaptarse a los cambios. Las emociones también son breves y pasajeras, decaen por sí mismas en poco tiempo. Esto es algo relevante que hay que tener en cuenta. Incluso a veces son involuntarias, hacen parte de la vida misma y nos preparan para enfrentar sucesos importantes sin pensar en lo que hay que hacer. Esa es su principal función. Por ejemplo, hablemos del miedo, que de hecho el miedo es una de las emociones básicas, que ya lo estaremos hablando también en un próximo episodio. Pero el miedo puede llegar a provocar un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida ante situaciones que pueden ser percibidas como peligrosas. Así es. Ahora preguntémonos por qué tenemos emociones, por qué son importantes. Pues en este episodio vamos a tratar de aclarar un poco este tema y este asunto. Primero es importante entender que las emociones por sí mismas no son buenas o malas. Creo que en la mente y en la colectividad de la sociedad en la que nos movemos ahora pensamos mucho y asumimos o damos muchos juicios de valor acerca de lo que sentimos. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tengo permitido sentirlo o no? Pero queremos en este episodio que tengan presente que por sí mismas no son buenas o malas, ya que necesitamos de todas las emociones para poder funcionar. Así a veces se sientan un poco pesadas, ¿no? Para poder también responder a las demandas de nuestro entorno, de nuestro contexto, del mundo y de nuestra cotidianidad. Todas las emociones que consideramos como buenas o malas son importantes y necesarias, incluso, como les decía, esas que pueden llegar a ser incómodas. Muchas veces nos sirven para adaptarnos a las situaciones, a los acontecimientos que se van generando a lo largo del día, de la vida. Y lo más importante es que las emociones también nos motivan a dar respuesta ante hechos o situaciones, como ya lo había mencionado, ¿no? Además de eso, las emociones nos ofrecen una información muy valiosa e importante sobre nuestras metas, sobre lo que valoramos como personas. ¿Tú qué piensas de esto, Katy? Bueno, estoy de acuerdo contigo, Gabriela, porque de cierta forma las emociones siempre nos van a estar moviendo a algo. Y tú estás hablando precisamente de eso, de que ofrecen información importante para acercarnos o no a esas metas, a esos objetivos que muchas veces nos trazamos y que son valiosos para nosotros. Entonces, de una u otra forma, considero que sí estoy de acuerdo con eso que estás mencionando, porque a la larga las emociones nos van a mover siempre, sea a una dirección que nos acerque a eso que realmente queremos lograr en nuestra vida, o por el contrario, inclusive si las gestionamos mal, pueden llegarnos a alejar. Entonces creo que realmente tiene mucha relevancia aquello que estás hablando frente a la relación con las metas. Sí, y además de ofrecernos esa información importante sobre nuestras metas, también nos permiten comunicarnos y nos permiten comunicarle a los demás nuestras propias necesidades, cómo nos estamos sintiendo en el momento, nos dicen algo, nos permiten la organización psicológica. ¿Y con esto a qué me refiero? Que nos permiten una organización psicológica a nivel conductual de qué voy a hacer con mi emoción, qué estoy pensando sobre mi emoción y qué está sintiendo también mi cuerpo, ¿no? Cuando está ocurriendo algún evento que detonó esa emoción precisamente. Exactamente, y ahora que estás hablando de lo del evento, acá es relevante también pensar de que entonces las emociones pueden llegarse a componer de diferentes cosas, ¿cierto? Sí. Y de esos componentes podemos hablar primeramente lo que tú estabas mencionando, de que se compone de un evento psicológico, sea interno o externo. ¿A qué me refiero con esto? Todos estos eventos psicológicos relevantes que son internos pueden ser pensamientos mismos, pueden ser impulsos, pueden ser lo que nosotros comúnmente a veces llamamos eventos privados. Creo que algunos de los consultantes en algún momento ya hemos psicoeducado un poco sobre esto, y es esos eventos precisamente que están allí y que solamente conocemos nosotros mismos, llámense pensamientos, impulsos, sensaciones,
pero también pueden ser eventos externos, que a la larga pueden ser situaciones que vivimos o eventos determinados que vivimos en el día a día. Otro componente importante es ese elemento cognitivo y es precisamente esas interpretaciones o esas valoraciones que hacemos nosotros a raíz de cada uno de esos eventos o situaciones que vamos viviendo. El tercer componente puede ser esa respuesta fisiológica, porque hablábamos ahorita de que las emociones de cierta forma mueven también y activan ciertas reacciones en nuestro organismo. Y por último, un cuarto componente es esa tendencia a la acción, es decir, la emoción siempre va a generar en nosotros un comportamiento, determinada respuesta. También quiero enfatizar en algo, o no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en consulta me llegan muchos pacientes diciéndome que son conscientes y a la vez inconscientes de esa respuesta fisiológica, ¿no? Muchos nos dicen, no, es que siento tristeza, pero mira que me pasa esto, tengo mucha sudoración, palpitaciones, pero cuando uno hace precisamente esa psicoeducación de la que hablabas, no son conscientes que su emoción también tiene una respuesta a nivel, además de comportamental, pues una respuesta a nivel de su cuerpo, a nivel de lo que sienten, y como llegar a entender que todo eso que están sintiendo va conectado con su emoción, pues es algo que les cuesta. Así es, pero a la vez también puede traerles mucha tranquilidad, porque a la larga inclusive se ve mucho en pacientes con, por ejemplo, sintomatología que pueda llegar a corresponder a ataques de pánico. En algún momento siempre piensan de que puede realmente ser relacionado con algo que puedan llegar a tener físico, pero realmente muchas veces se logra identificar de que es una respuesta más bien a X o Y emoción que están sintiendo. Entonces realmente esta psicoeducación es muy importante tenerla en cuenta en un contexto terapéutico, porque a la larga es interesante saber de que las emociones no son por sí solas, sino que de cierta forma van ligadas a muchas cosas de nuestro cuerpo, inclusive en la forma, como lo estábamos mencionando ahorita, también en la forma que reaccionamos. Estos componentes que estábamos hablando hace un momento son esenciales porque precisamente son los que hacen que una emoción se constituya como tal y pueda diferenciarse inclusive de otras experiencias psicológicas, como los pensamientos, como los impulsos o sensaciones. O inclusive los sentimientos. Así es. Teniendo esto en cuenta, hablemos ahora de que las emociones también tienen funciones, y no solo una función adaptativa, sino también una función social. Las emociones como en su parte social o esa función que nos facilita la interacción social con otras personas, con otros seres, con otros individuos, no solo con personas o con seres humanos, sino también, por ejemplo, con los animales. Eso también nos permite la función social de las emociones, nos permite la comunicación con otros, con nuestros seres queridos, con nuestras personas allegadas. Y a nivel de función adaptativa, las emociones, particularmente las emociones básicas que trataremos en el siguiente episodio, también tienen cada una una función adaptativa. Pero para fines de este episodio vamos a dar unos pequeños ejemplos. Hablemos del miedo. El miedo, como función adaptativa, tiene la necesidad de protección, de sentirse protegido, de sentirse cuidado, de sentir que la vida misma pues no corre peligro. ¿Qué piensas de esto, Katy? Estoy de acuerdo, Gabriela, porque realmente cuando uno tiene esa emoción del miedo, entre comillas, lo que uno puede pensar es que hay una sensación de seguridad que está descompensada. Si yo siento miedo es porque tal vez estoy ante un estímulo, ante una situación, ante un evento que de cierta forma me genera sentirme inseguro, ¿sí? Entonces, de cierta forma, si el miedo me está mostrando, me está haciendo sentir de que hay una sensación de seguridad mía que está descompensada, es porque detrás hay una necesidad de sentirme protegida, ¿sí? Y a mí me gusta poner siempre el ejemplo de, por ejemplo, estar caminando por la calle, una calle en la que yo vea que hay oscuridad, que está muy sola, y yo siento que tal vez alguien me está persiguiendo y que de pronto o me van a atracar o me van a hacer algo. Yo muy probablemente la emoción que voy a sentir allí es precisamente eso, el miedo, pero ¿qué hay detrás de ese miedo? O sea, realmente hay una sensación de seguridad que está totalmente descompensada. Me siento insegura indudablemente porque tal vez me van a atacar, me van a hacer algo, y yo voy a tener la necesidad de responder ante esa emoción. ¿Y qué es lo que muy probablemente yo voy a actuar? Pues huir, correr, ¿sí? Y de cierta forma, esa respuesta mía me va a llevar a compensar esa necesidad de volverme a sentir protegida, de volver a sentir que estoy segura y que no estoy en peligro. Entonces, de cierta forma, considero de que con base a lo que estás hablando de la función adaptativa, o sea, realmente el miedo de cierta forma lo que nos demuestra es eso, de que hay una necesidad de sentirnos nuevamente protegidos y cuidados, ¿sí? Y de cierta forma compensar
esa seguridad que ha sido tal vez vulnerada. Ese desajuste que hay en ese momento. Y a nivel de la tristeza que nos indica una necesidad de obtener apoyo por parte de otros, y no solo apoyo, sino también contención. Un ejemplo bien particular, y creo que es algo que nos ha pasado a todos, es que cuando sentimos tristeza a veces podemos expresarlo con el llanto, ¿no? Y si hay alguien a nuestro alrededor, esa persona se acerca a nosotros a contenernos, a mostrar el apoyo y a como acompañar ese sentimiento, esa emoción. ¿Qué piensas, Katy? Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí es algo importante de mencionar de que ante esas emociones, llámese tristeza, enojo, todas esas emociones que en algún momento sentimos, siempre va a haber la necesidad de también permitirnos expresarlas, permitir sentir esa emoción, sí, con toda intensidad y poder sentirnos inclusive apoyados, y tiene que ver con lo que tú estabas hablando de recibir ese apoyo, pero también como esa necesidad de que alguien nos contenga, nos dé esa seguridad, esa estabilidad que tal vez a veces estamos necesitando y que la estamos expresando sin darnos cuenta a través de esas emociones que estamos sintiendo. Y ahí es donde decíamos, también tiene esa función social que ya mencioné, pero sí, las emociones tienen muy marcada esa función social, además de esa necesidad como de contener, de tener apoyo, y es que nos permiten precisamente eso, expresar, o le hacen ver a las otras personas lo que estamos experimentando en ese momento. Teniendo esto en mente y en cuenta, también podemos decir que existe una categorización de esas emociones precisamente, y se dividen, o lo más conocido son como las emociones básicas y compuestas, también como emociones placenteras o displacenteras. Katy, háblanos un poquito más entonces precisamente de esas características de las emociones. Listo, Gabriela. Igual de al hablar de las características son varias de las cosas que tal vez ya hemos ido conversando en lo que llevamos del episodio, pero a manera resumida podríamos decir que las emociones se caracterizan porque son contagiosas, ¿sí? Hay algo que nosotros llamamos neuronas espejo, y es el hecho de que si yo te veo a ti reírte, sí, a carcajadas, muy probablemente a mí se me va también a contagiar esa risa, ¿sí? Inclusive a veces el llanto. Entonces eso es lo que comúnmente llamamos como neuronas espejos. Entonces las emociones suelen ser contagiosas, no quiere decir de que siempre sea así, pero puede haber una tendencia a que así sean de esta forma contagiosas. Igualmente, como lo hablábamos al principio, son efímeras, son pasajeras. Si no lo son, es porque de cierta forma se alimentan de los pensamientos. Esto es importante tenerlo en cuenta, y es parte de lo que hablábamos también de manera psicoeducativa con algunos consultantes, y es que las emociones, de cierta forma, aunque no lo creamos, se alimentan precisamente por esos eventos que vamos viviendo, sean internos o externos, pero también se alimentan mucho de nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, allí, de cierta forma, bajo esa interpretación se van formando lo que son sentimientos. No solo de los pensamientos van muy ligados también a las creencias que tienen las propias personas sobre sus propias emociones, y no solo las creencias que tienen ellos, sino las creencias y esos pensamientos que que se han venido forjando o se han venido construyendo a lo largo de su vida, también con la interacción con otros, porque tú hablabas de que a veces las emociones son contagiosas, a veces los pensamientos y las creencias también, porque si venimos de ciertas modelos de crianza, ciertos patrones que tenemos con nuestras personas cercanas, pues eso también se contagia, ¿no? Y el hecho de decir como una emoción es buena, una emoción es mala, o yo tengo la creencia que lo que estoy sintiendo no lo debería sentir, eso también impide precisamente que esa emoción se pueda gestionar de una manera adecuada. Impide o facilita más bien que lo que permanezca, y esos pensamientos también ayuden a contribuir a que permanezca y a que pueda escalar a otro tipo de problemáticas. Así es, y creo que eso se conecta mucho con la tercera característica, y es que precisamente las emociones varían en intensidad y en respuesta, ¿sí? Porque de acuerdo a cualquiera emoción que estemos sintiendo, de una u otra forma pueden ser unas más intensas que otras y nos pueden llevar a determinadas respuestas. Y aquí también es importante tener en cuenta que la emoción en sí no es el problema. De hecho, muchas veces en consulta los pacientes
Hombre, suelen decir, yo quiero dejar de sentir, quiero dejar de pensar. Mira, realmente se tendría que estar muerto para no pensar o para no sentir. Entonces, en sí, la emoción no es verla como el problema. Lo posiblemente problemático es la intensidad de dicha emoción o la respuesta que se tiene ante esa emoción, ¿sí? Y aquí también entonces es relevante tener en cuenta que por ello las emociones no debemos de considerar que son buenas o malas como tú lo hablabas ahorita, o inclusive pensar de que quiero dejar de sentir, quiero controlarlas, sino no, hay de cierta forma que hacer un entrenamiento, ¿sí? En habilidades que te permitan gestionar un poco más tus emociones, y eso es algo que de cierta forma también se trabaja en contexto terapéutico. Y por último hay una característica también que es importante, y es que las emociones, si bien es cierto, sí alimentan los estados de ánimo y los sentimientos e inciden en nuestro comportamiento, como lo hablábamos ahorita, ¿sí? De cierta forma pensamos algo, ¿sí? Ese pensamiento va a influir mucho en nuestras emociones, pero lo que terminemos haciendo va a venir influenciado de una u otra forma en la forma que nos sintamos. Gabriela, no sé tú qué opinas de eso. Claro, nosotros actuamos también con respecto a lo que nos pasa o el cómo nos sentimos, y no solo lo que nos pasa, sino también lo que está aconteciendo dentro del entorno, ¿no? Entonces, si nos sentimos de determinada manera y si nuestro entorno, nuestro contexto favorece que actuemos de esa manera, pues vamos a actuar de acuerdo a nuestra emoción. Esto a veces puede llegar a ser problemático. No estoy diciendo que actuar dentro de la emoción o debido a ella esté mal, pero sí dejarnos llevar por ella, responder cuando estamos alterados o estamos completamente cegados por ella resulta problemático, ¿no? Así es, y de hecho eso daría lugar a lo que muchas veces también hablamos, que sería una conducta impulsada por emoción, Sí. que lo que tú dices, uno debe de permitirse sentir la emoción, y de hecho inclusive tú vas a reaccionar con base a ella, pero lo problemático realmente es qué tan intenso es y qué tan frecuente se vuelva de que yo sea muy reactivo a que yo todo lo que actúe sea con base a esa emoción, y es lo que a la larga sería eso, una conducta guiada por emoción que pues de forma frecuente y cuando ya clínicamente significativa en tu vida, pues llega a poder ser de pronto algo problemático, ¿no? Que no haya antes una gestión o una regulación de esa emoción para poder actuar. Eso es lo que se vuelve problemático. Y es lo que de una u otra forma llega a alimentar, como le decíamos ahorita, el estado de ánimo. Es como esa mezcla entre emoción y sentimiento. Y de cierta forma las emociones van a alimentar de una u otra forma el estado de ánimo, nuestra salud mental, nuestra salud física y esa proyección de vida que tengamos. Y es importante para poder manejar ello saber otros conceptos que vamos a hablar más adelante, como lo es conciencia, gestión emocional, regulación emocional. Sin embargo, antes creo, Gabriela, que pues es importante en este punto, antes de entrar con estos conceptos, entrar de cierta forma a entender también un poco más esas necesidades que hay detrás de cada una de las emociones, como lo estábamos mencionando ahorita. Una de las necesidades puede ser reconocer que estoy sintiendo precisamente, porque la emoción te está diciendo algo, la emoción te permite ver que cierta situación te está generando algo en tu organismo, en tu cuerpo, te está generando también distintos pensamientos. Entonces sí, una de las principales necesidades es precisamente eso, reconocer qué estoy sintiendo, y eso va muy de la mano con poder yo nominar qué estoy sintiendo, porque no sé si te has dado cuenta en sesión, Katy, es que las personas puede que reconozcan lo que están sintiendo, pero no son capaces de nominar o decirme yo me siento triste, yo me siento enojado, yo me siento asqueado en este momento. Entonces el reconocer eso que estoy sintiendo me permite también nominar qué estoy sintiendo. Es ponerle, Gabriela, es ponerle nombre Sí. a eso que sientes, y eso a veces nos cuesta trabajo, y de cierta forma yo creo que lastimosamente es algo que hemos aprendido a través inclusive de los patrones de crianza, de la sociedad misma, que desde niños muchas veces nos inculcan, ¿sí? El hecho de no llore, no sienta, no sea esto, no sea lo otro. Entonces de cierta forma van bloqueando y van generando también un patrón de cómo respondemos nosotros ante nuestras emociones, y por eso a veces cuesta tanto inclusive poner nombre, pero a la larga eso es lo que también trabajamos en un contexto terapéutico, poder nombrarlas, reconocer que estoy sintiendo, ser realista y aceptarla. Claro, y también tener la oportunidad de tener apertura, viendo todas las posibilidades y todo lo que me está permitiendo mi emoción. Puede que a veces se sienta displacentero, pero la emoción también te permite ver posibilidades hacia el futuro y ver posibilidades de tu presente. ¿Qué me está diciendo esa emoción?
qué manera o de qué manera puedo actuar frente a esa emoción también nos permite. Y ser flexibles también. Nos permite reconocer que a veces no somos del todo perfeccionistas y que tampoco podemos llegar a serlo, ¿no, Katy? ¿Qué piensas? Sí, sí, no, de acuerdo. Esa flexibilidad nos va a ayudar de cierta forma a permitirnos sentir. Hay que ser flexibles al permitirnos sentir, al permitir nombrar la emoción, al saber de que no debemos de ser perfeccionistas, no debemos de automachacarnos tanto nosotros mismos, sino realmente permitirnos ser más humanos, tener esa flexibilidad tanto a nivel de pensamiento como también a nivel de lo que sentimos, ¿sí? Y no criticarnos por ello. Constantemente estamos con los pensamientos de, oye, me estoy juzgando porque estoy sintiendo, pero no nos damos cuenta que lo que estamos sintiendo también nos está diciendo algo y que juzgarnos precisamente no nos permite ser conscientes de la emoción y mucho menos dominarla. Y cuando no eres consciente y no sabes qué estás sintiendo, va a ser muy difícil gestionar eso que estás experimentando y de igual manera en lo que es difícil gestionar, va a ser muy difícil reaccionar al contexto o reaccionar a la situación que pasó, desencadenó esa emoción. Sí, Gabriela, total. Y con base a lo que estás hablando precisamente ya de gestionar, aquí entonces creo que es ya oportuno hablar de ciertos conceptos que más allá de hablar de lo que es emociones, comenzar a conocer algunos conceptos como que es conciencia o inteligencia emocional y ahorita más adelante también hablar lo que es gestión emocional. ¿Qué es eso de conciencia o inteligencia emocional? Es una capacidad que tenemos a la larga y debemos desarrollar cada una de las personas para poder identificar las propias emociones, sabiendo diferenciarlas entre sentimientos u otros eventos privados como lo hablábamos ahorita, pudiendo etiquetarlas adecuadamente con el fin de ajustarlas de forma adaptativa al ambiente en el cual nos estamos moviendo. Este concepto es importante porque ayuda a conectar con otras personas, a forjar relaciones empáticas, a comunicarnos de manera efectiva, a resolver conflictos y expresar tranquilamente los sentimientos. Bueno, ahora hablemos de qué es precisamente la gestión emocional. La gestión emocional es esa capacidad que tenemos para gestionar, como su nombre lo dice, o manejar las emociones para poder reaccionar de forma apropiada. ¿Qué supone esto? Que tomemos conciencia de la relación que existe entre la emoción, entre nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Lo que hablábamos de los componentes de la emoción, que nuestra emoción también viene acompañada de una reacción muy fisiológica, ¿no? De unos pensamientos y finalmente de un actuar, que es lo que hacemos. También nos permite tener buenas estrategias de afrontamiento, esa gestión emocional, una capacidad para autogenerarse emociones y autorregularnos. Así es, Gabriela. Y acá quiero de pronto enfatizar algo y es que gestión emocional y conciencia emocional sería lo mismo. Creo que con base a lo que estamos hablando es importante dejar esto claro porque a pesar de que se pueden complementar, no es lo mismo. La conciencia o inteligencia emocional te va a llevar a esa capacidad de poder identificar tus propias emociones. Darte cuenta. Sí, exactamente. Y la gestión emocional es algo que sigue a esa conciencia o esa inteligencia emocional porque te va a permitir manejarlas, ¿sí? Gestionarlas de forma apropiada. Y este proceso de gestión emocional es importante porque va a anteceder a algo que más adelante vamos a hablar, que es la regulación. Pero en sí esa gestión emocional, Gabriela, ese proceso como tal, ¿cómo podemos realmente llevarlo a cabo? Bueno, el proceso de gestión emocional implica ciertas cosas. Lo primero es la apertura, el darme cuenta qué estoy sintiendo, el escuchar. Y suena muy raro decir como escucharme a mí mismo, pero sí. A veces escuchamos a otros, pero no escuchamos lo que nos están diciendo nuestras emociones o nuestros propios pensamientos, ¿no? Reconocer esa intensidad con la que se está presentando, si se presenta muy continuamente, qué nos genera esa emoción frente a identificar también qué estamos sintiendo, darle un nombre y acá enfatizamos mucho en nominarla, etiquetarla, porque en la medida que tú puedas nominar y decir qué estoy sintiendo, también puedes identificar qué viene o cuál es la característica, esa función precisamente de la que hablamos, que acompaña a esa emoción y el por qué se está presentando tal vez. También implica el observar mi propia experiencia y esto va muy de la mano con la apertura y la escucha, Katy, ¿cierto? También el grado de tolerancia que yo tengo frente a mi emoción, frente a lo que estoy experimentando. Y finalmente implica un proceso de modulación y de expresar
para poder conectar con esa emoción. Aquí quiero enfatizar algo, Gabriel, y es con esto último que estás hablando frente a ese grado de tolerancia, porque es un punto muy relevante en este proceso de gestión emocional. Y ese grado de tolerancia tiene que ver con ser tolerante inclusive al malestar que me puede generar una emoción displacentera. Acordémonos que no decimos que hay emociones buenas o malas, sino más bien placenteras o displacenteras. Entonces una emoción displacentera, pongamos el ejemplo, puede ser el miedo, puede ser la tristeza, puede ser la ira. Y ese tipo de emoción puede generarme a mí un malestar. Entonces poder inclusive ser tolerante a ese propio malestar. Yo creo que esto es clave en este proceso de gestión emocional. Y por supuesto, como dices tú, conectar con la emoción misma, poderla modular y por supuesto expresarla. Y este proceso de gestión emocional es importante porque lo hablábamos ahorita de cierta forma como que de alguna u otra forma te ayuda a manejar, una vez ya tú tengas la capacidad de identificar tu emoción, te va a ayudar a que tú puedas gestionarla y va a dar paso, por así decirlo, a un proceso también muy importante que inclusive trabajamos mucho en terapia, Gabriela, y es precisamente esas estrategias o esas técnicas de entrenamiento a nivel de regulación emocional, que a la larga finalmente, ¿qué sería un proceso de regulación emocional? Bueno, ¿qué es la regulación emocional? Es un proceso mediante el cual las personas influyen. ¿Influyen en qué? En sus propias emociones o en las emociones también que otros pueden experimentar y cómo las expresan precisamente. La regulación emocional tiene un fuerte componente motivacional. ¿Por qué? Porque sirve para lograr metas y adaptarnos de cierta manera a ese medio social. Y de hecho, pues es un proceso adaptativo que nos favorece el reconocimiento y el procesamiento emocional. Así también favorece el funcionamiento productivo y con esto me refiero a que, acorde a nuestras metas y a nuestros propios procesos individuales, la regulación emocional también nos permite conseguirlos. Acuérdense que antes hablábamos que una de las funciones de las emociones es la consecución de metas o logros. La regulación emocional también nos permite esto. ¿Por qué hacemos énfasis? Porque en la medida que tú reconozcas tu emoción, que la gestiones y la regules, vas a poder actuar frente al medio o el acontecimiento o la situación que se esté generando, particularmente cuando sientes determinada emoción. Para que haya una regulación emocional o para que sea efectiva, esto implica entonces que debe haber un proceso de adaptación al contexto, a ese medio en que la persona se está moviendo, se desempeña y que exista cierta congruencia con la controlabilidad de los eventos internos, es decir, esa necesidad que tiene la persona de controlar sus pensamientos, de controlar esas propias reacciones fisiológicas de las que hablábamos y esas emociones que se presentan. Entonces, ¿qué implica este proceso de regulación emocional, Katy? Dicho todo lo que has mencionado, Gabriel, entonces este proceso de regulación emocional, como lo decíamos ahorita, lo trabajamos mucho en terapia, también así como lo de gestión emocional, la regulación de cierta forma se trabaja por medio de algunos pasos. Y acá pues vamos a hablar de forma como muy general de qué implica realmente el proceso de regulación. Y primeramente implica un proceso de pausarse. ¿Qué es eso de pausarse? Precisamente es permitirse la experiencia de los eventos privados que están de una u otra forma alimentando las emociones. ¿Cuáles serán esos eventos privados? Los pensamientos, las sensaciones, los impulsos que podemos llegar a tener a causa de algún evento, ¿sí? Llámese externo, llámese privado, sin evitarlos, sino de cierta forma permitiéndonos, sentirlos con toda intensidad, sin resistirnos a ellos, sin actuar por impulso para modificarlos, porque a veces como que nos genera tanto malestar eso que estamos sintiendo que queremos escapar de ello, ¿sí? Y de cierta forma lo que de una u otra forma nos lleva a tratar de evitarlos, a modificarlos, y no, debemos de cierta forma permitirnos sentir, ¿sí? Pausarnos, y eso a la larga también va a ayudar a eso que estábamos hablando ahorita de generar una mayor tolerancia a ese malestar que nos pueda llegar a generar dicha emoción. Y no solo escapar, Katy, sino yo lo he notado mucho en terapia y también en la cotidianidad, y es que las personas tratan de escapar, sí, pero también de controlar lo que están sintiendo, y eso no permite pausarse, no permite eso que nos estabas nombrando, de reconocer esa experiencia, esos eventos privados, porque cuando quieres controlar, no quieres sentir. Así es, y es como una perspectiva de observador.
Así como yo observo eso que está pasando, es como si de cierta forma tomáramos como una distancia de aquello que estamos pensando, pero también tener una perspectiva observadora hacia nuestra propia emoción. De cierta forma es exponernos a ellos, que de hecho inclusive si lo llevamos al punto de que aquello que tememos a veces lo queremos evitar, por el contrario tenemos que exponernos y es una exposición a esa misma emoción, lo cual de tal forma va a facilitar inclusive ese procesamiento emocional. Entonces este punto a nivel de regulación emocional es primario y es importante llevarlo a cabo y es el pausarse tal cual como lo acabamos de mencionar, Gabriela. Asimismo, este proceso de regulación emocional también implica reconocer. ¿Y qué tiene que ver el reconocer? Tiene que ver con que reconozcas precisamente esa emoción y lo que hemos enfatizado en el episodio de hoy, nombrarla, nominarla o llámese etiquetarse también, ya que reconocerla, nombrarla, asignarle un nombre, facilita una regulación con efectividad, porque se pueden utilizar técnicas cuando la reconoces para precisamente regularla, como ejemplos, la respiración diafragmática, el mindful, el conectarse con el momento presente y distintas técnicas o estrategias que te permiten en cierta manera regular esa emoción. Asimismo, el proceso también implica discriminar y con discriminar hacemos referencia a qué tan controlable son la situación y la emoción misma. Si se pueden usar estrategias de solución de problemas o tal vez entrenamiento en habilidades de afrontamiento para afrontar esos eventos o también esas estrategias para tolerar el malestar, ¿no? Y esto ayuda de cierta manera a la adaptación y a la aceptación, lo cual a la larga resulta siendo la mejor estrategia para dejar de luchar con esos eventos y esas experiencias privadas de las que nos hablabas, Katy, que a veces pueden percibirse incontrolables, pero en esa necesidad de controlarlos terminamos en un círculo vicioso en que queremos controlar, pero no gestionamos, pero no nominamos y finalmente no regulamos. Así es, Gabriela. Y ya por último, en este proceso de regulación emocional, es importante concientizar y jerarquizar. ¿Qué queremos decir con esto? De cierta forma, concientizarnos de esos valores personales. Yo siempre le explico a mis consultantes de que en el contexto terapéutico, cuando hablamos de valores, hablamos no necesariamente de la honestidad, la responsabilidad. Estos son valores, por supuesto, que nos hacen funcionales dentro de la sociedad en la que vivimos. Pero en un contexto terapéutico y también bajo las terapias contextuales que nosotras trabajamos, Gabriela, hablamos de valores sobre todo aquello que genera significado a nuestra vida, no a la de mi esposo, a la de mi amiga, a la de mi papá, sino a eso que le aporta significado e importancia a mi vida. Eso realmente es importante concientizarlo. ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es significativo para mí? ¿Cuáles pueden llegar a ser las metas a corto o a largo plazo? ¿Sí? Porque esto, poderlo concientizar, nos va a llevar de una u otra forma a vivir unas vidas que sean pertinentes y en coherencia a ciertas estrategias que van acorde a la identificación de valores, pero también a dirigirnos, a activarnos conductualmente, a hacer acciones que nos dirijan a esos valores personales. No sé qué opinas de esto, Gabriela. Sí, y con esos valores o lo que acabas de nombrar, quiero hacer un énfasis en que un valor no es algo que tú puedas conseguir de un día para otro. Sí, se hablan de metas, las metas nos ayudan a acercarnos a esos valores, pero los valores no son metas, porque los valores no es algo que tú un día para otro consigues, no, es algo que trabajas absolutamente todos los días y que precisamente mueve tu vida, es lo que le da ese sentido, ese nivel de importancia a lo que haces, no es algo que consigues y que de un momento a otro como que ya lo conseguiste y no sigues trabajando en eso, no, lo realmente valioso e importante se trabaja y se construye cada día. Así es, entonces concientizarnos un poco más de nuestros valores de cierta forma también va a ser dirigir la atención a algo que sea mucho más funcional y es precisamente a qué voy a hacer yo para cumplir eso que es significativo para mi vida, no centrarnos solamente en lo que estamos sintiendo, sino también dar lugar a que bajo esa jerarquización de valores vamos a comenzar a actuar para poder lograr eso que realmente es importante para nosotros. Y de una u otra forma esta concientización y esta jerarquización nos va a ayudar a inhibir algunas conductas impulsivas o esas conductas, como llamábamos ahorita, impulsadas por la emoción y por el contrario a reorientar ese comportamiento a la consecución de una meta deseada. Como quien dice, actuar
en coherencia aquello que realmente es valioso e importante para nuestra vida. Dicho esto y cerrando con este tema de los valores, también les podemos decir que este es un episodio en el que precisamente queríamos enfocarnos en las emociones, pero en futuros episodios podemos hablar precisamente de esto que les acabamos de mencionar, de lo valioso en la vida. No solo vamos a hablar de esto, sino también en el próximo episodio vamos a hablar y vamos a seguir con este tema de las emociones. En este caso vamos a hablar de las emociones básicas. Les hablamos en este episodio de que las emociones pueden ser básicas, compuestas, displacenteras o placenteras. Vamos a enfatizar en el próximo episodio en esto. También queremos contarles que vienen invitados que son expertos en determinados temas. Vamos a hablar del trauma psicológico, del trauma en la niñez y cómo esto tal vez puede repercutir en nuestra adultez. Vamos a hablar de hábitos, vamos a hablar de habilidades interpersonales, de habilidades sociales y comunicativas, de heridas de la infancia, vamos a hablar del trauma, vamos a hablar del abuso, del maltrato, de la violencia. Se vienen muchos temas interesantes, Gabriela, y realmente, como dices tú, vamos a tener algunos invitados especializados en temas muy puntuales, realmente, porque la idea es llevarles este contenido realmente que es un contenido de valor para todos aquellos de ustedes que nos escuchan y que les interesa realmente todas estas temáticas a nivel de salud mental y emocional. Bueno, queremos darles las gracias para finalizar por haber escuchado este episodio de Conexión Mental y los queremos invitar a que sigan escuchando futuros episodios. Como les dijo Katy, vamos a tener invitados. Como siempre, es un placer haberlos tenido en este episodio y cuéntanos, Katy, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? En Instagram me pueden encontrar como om.psicología_al piso consultoría. Y a ti, Gabriela. En Instagram me pueden encontrar como psicogabrielaac y en Facebook como Psicología Gabriela Arias. Muchísimas gracias. Feliz tarde, noche o día para el momento del día que nos escuchen. Hasta un próximo episodio.